Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Ahora que nos encontramos frente al renacimiento de las FARC, que como hemos visto en las últimas informaciones y noticias, se han reagrupado para volver a enfrentar al ejército colombiano y al ejército norteamericano en el territorio de Colombia. Ecuador tiene dos bases militares norteamericanas de manera ilegal e inconstitucional gracias al gobierno del llamado Dick Traidor, el licenciado en Administración de Empresas Lenín Moreno, una persona que solo puede trabajar 2 horas diarias por su problema de discapacidad, pero cobra 3 veces más que Rafael Correa, y para sostenerse en el poder y traicionar a los enemigos, a sus amigos que lo llevaron al poder, a la presidencia, usa la oligarquía de Ecuador que maneja la banca y los medios, a los indígenas que dirigen la CONAIE, Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, y que tienen odio a Correa porque desde el año 2002, en que fueron los llamados Ponchos Dorados, parte de la presidencia de Lucio Gutiérrez, y con quien dieron un golpe de estado al gobierno de Yamil Mahuad, y este cuenta con la ayuda además Lenín Moreno, de la ayuda de los sindicatos de profesores opuestos a la reforma de Rafael Correa en la educación, a la que tenían secuestrada mediante un partido político llamado MPD, de la línea marxista, leninista, estalinista, maoísta, que se convirtieron en parásitos de escuelas, colegios y universidades. Eran y han vuelto a ser, con Lenín Moreno, un grupo de profesores que vivían entre la miseria de sus sueldos, las protestas y huelgas por meses todos los años, hasta las frecuentes prácticas de extorsión económica, sexual y moral que motivó una tramposa consulta popular para no dejar impunes los delitos sexuales contra los niños. Extorsionistas de sus amigos y padres de familia que por clases, notas y títulos profesionales eran víctimas de abusos y más perversidades de los profesores alcohólicos u ociosos, dueños de la educación ecuatoriana por muchos años, cuando para ser profesor y entrar a la Facultad de Filosofía no se necesitaba, como en los tiempos de Correa y hasta hoy, ser los mejores bachilleres de los colegios ecuatorianos, y no se enseñaba en colegios del milenio, ni tampoco en colegios del siglo XXI que aparecieron por todo el Ecuador desde el año 2006 hasta el 2016. Por supuesto, el sustento fundamental del gobierno actual se basa en una llamada lucha contra las drogas, que es la justificación que usó Lenín Moreno para devolverle a Estados Unidos la base de Manta, que Rafael Correa se las quitó luego de 10 años que la ocuparon, y desde donde libraron una guerra contra las FARC. Incluso se orquestó la invasión colombiana a Ecuador para matar a Reyes, el segundo de las FARC, en Angostura, territorio ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos. Además, nos devolvió al ser el patio trasero de los Estados Unidos, del Imperio Norteamericano, del que fuimos parte desde 1830 hasta el 2010, en que se fue USAID, el Fondo Monetario Internacional, la base de Manta y una embajadora norteamericana expulsada por Correa. Lenín Moreno además nos devolvió el control del Pentágono, que cada 15 días llega con oficiales a una oficina en el Ministerio de Defensa, y para desde ahí organizar el llamado control del narcotráfico en la frontera norte, sin que hasta el momento el Ecuador pueda exhibir grandes logros al respecto, excepto la muerte del que seguramente, con el retorno de las FARC a la frontera colombo-ecuatoriana, luego del tambaleante acuerdo de paz violado por el expresidente Uribe y su títere, el presidente Duque, que no lo considera un acuerdo, sino un indulto, Álvaro Uribe consiguió echar abajo este acuerdo y de paz cuando, en una consulta popular organizada por su sucesor, el exministro de Defensa y en el último gobierno, el presidente Juan Manuel Santos, que perdió esta consulta y se metió por la ventana para llegar a la firma de la paz en La Habana, por lo que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, que intentó cambiar la historia y política autogenocida de Colombia.
Lenín Moreno quiso contribuir con Duque y Uribe matando a Walter Alizada, el comandante guacho del Frente Oliver Simesterra, que se opuso a la entrega de las armas y a rendirse tras el acuerdo de paz, lo que le llevó a ser un perseguido por la DEA, el Pentágono, el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano, luego de matar a militares ecuatorianos que se dice habían robado sus dineros en el negocio del narcotráfico, mecanismo que usaba para financiar y sostener a sus colaboradores guerrilleros y a los campesinos que decía proteger, a cambio de que también lo abastecieran y lo cuidaran. Las cosas se le pusieron feas al comandante guerrillero ecuatoriano cuando mató a 3 periodistas del diario El Comercio que estaban investigando los atentados ocurridos en San Lorenzo, el puerto más septentrional de Ecuador, en la frontera con Colombia. Hoy, con el retorno de las FARC a las armas, bajo el mando de Iván Márquez, ideólogo de ellas, líder histórico, segundo al mando, que firmó la paz en La Habana, pero que ha vivido de cerca la traición de lo firmado y el exterminio de más de 500 líderes sociales y 150 de sus hombres, excomandantes y combatientes, así como de Guacho y del Frente Oliver Simesterra, serán considerados seguramente estos dos últimos rebeldes visionarios que no cayeron en la trama de Santos y Uribe. Pero lo curioso es que Estados Unidos lleva adelante una guerra llamada la guerra contra las drogas que le ha permitido controlar el poder y convertir a Ecuador en su aliado, algo que no lo pudo hacer en el gobierno de Rafael Correa, que se opuso al llamado Plan Colombia, que incluía el uso de glifosfato para terminar con plantaciones de coca en la frontera colombo-ecuatoriana, fuente principal de los ingresos económicos y del financiamiento de la guerrilla, luego del fin de la Unión Soviética es aquel periodo llamado el periodo especial que azotó a Cuba en los tiempos de Gorbachov. Al perder esta fuente de financiamiento y de provisión de armas, la guerrilla buscó formas de autofinanciar su lucha para liberar a Colombia de la clase social que se apropió de este país desde el momento mismo en que Simón Bolívar le dio la independencia y creó la Gran Colombia. Y tras el asesinato de Antonio José de Sucre y su propia muerte en manos de aquella oligarquía de terratenientes que hasta el día de hoy poseen la mayor parte de las tierras cultivables en Colombia, ya desde años 1830, en que termina la Gran Colombia y nace Colombia como el terrateniente, por ejemplo, Álvaro Uribe, que es el más claro representante de este gran poder terrateniente causante de sangre en Colombia. Los mecanismos de autofinanciamiento de la guerrilla, que iban desde la llamada vacuna, que era el pago obligatorio de los terratenientes, moradores y viajeros que estuvieran en los territorios que controlaban, hasta el secuestro por años e incluso décadas, y finalmente la protección de cultivos de coca, llegado después de Pablo Escobar, el primer gran traficante latinoamericano, a asumir parte del comercio de la droga tras su muerte. Hoy, la droga en Colombia tiene más territorio que nunca a pesar de las 7 bases militares norteamericanas que se construyeron luego de que Rafael Correa lo sacara de la base de Manta y de Ecuador, que es el principal corredor para contaminar los barcos y los océanos con droga colombiana, como lo revela el juicio del Chapo Guzmán, a pesar de las 2 bases militares norteamericanas y los militares que quincenalmente vienen a ayudar a sostener al aborrecido gobierno del llamado Dick traidor Lenín Moreno, porque usando la traición a Rafael Correa, la persecución a los que siguen siendo fieles al anterior mandatario, la corrupción de la justicia, apresó a su vicepresidente Jorge Glass sin que hasta el momento se le encuentre el dinero que dijo se había robado. Treta que al fin fue usada también para ponerle a dedo vicepresidentes entre ternas que envió a la Asamblea Nacional. Por supuesto, se apropió de la Asamblea Nacional mediante la traición de 75 asambleístas de Alianza País que llegaron a sus curules gracias al partido y la imagen de los gobiernos de Rafael Correa, y que usa Lenín Moreno el canje de favores como método de soborno. Así reúne los votos de los asambleístas a su favor y los usó además
para una consulta popular inconstitucional, ilegal y mañosa que le permitió apropiarse del Consejo de Participación Ciudadana o cuarto poder del Estado, que nombra a los jueces, superintendentes, el que controla las compañías, los bancos, los medios de comunicación, el comercio justo, pone el defensor del pueblo, el fiscal general, el contralor, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional y los miembros del quinto poder del Estado, el Consejo Nacional Electoral. Todos ellos nombrados entre los que sigan y encubran a Lenín Moreno, llegando al descaro de destituir a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que él y sus asambleístas pidieron que se cambiaran en la forma de ser electos y que se lo haga mediante una votación popular. La votación se hizo en el 2017 y al perder las elecciones y ganar en ella los simpatizantes de Rafael Correa, los destituyeron y ahora recogen firmas para una consulta popular con el fin de hacer desaparecer este denominado tercer poder o poder de transparencia. Así, ha conseguido que no se le investiguen sobre sus cuentas en paraísos fiscales, sus sobornos y sus comisiones que, desde que era vicepresidente de Rafael Correa, los recibía. Tampoco quiere rendir cuentas sobre los regalos que ha recibido en los 14 años que lleva en la cúpula del poder y que son regalos que los ha recibido a cambio de regalos que dio a personas importantes que lo halagaron o visitaron y los que él visitó, pero comprados con el dinero de todos los ecuatorianos. Él compraba los regalos con nuestro dinero, se los entregaba a sus visitantes y luego recibía regalos. Lo que daba salía de nuestro bolsillo y lo que recibía iba a parar en su casa. Hoy que su gobierno vive el rechazo, que es visible en todo el mundo por medio de las redes sociales, hay un deterioro económico de la población por la falta de inversión pública traducida en desempleo y menos circulante que afecta la capacidad de compra de los ecuatorianos. La migración venezolana, así como la delincuencia, ya agobian a su gobierno, por lo que esta semana, el día de ayer precisamente, ha sacado el ejército para intimidar, según dice, a los ladrones, a la oposición, a los venezolanos, así como a los que pudieran tener algo que ver con las FARC, que se puedan refugiar en Ecuador. Pues Ecuador, recordemos, sus límites no eran con Colombia, sino con el territorio de las FARC. Hoy, Ecuador está inmiscuido en una guerra declarada por Iván Duque y el presidente Álvaro Uribe a las FARC el día de ayer. A los venezolanos, colombianos y demás sudamericanos se les pide visa, violando el acuerdo de Mercosur que firmó Ecuador, que permite a los sudamericanos vivir y trabajar en nuestros países por hasta 2 años. En tanto, Estados Unidos, preocupado más por la permeabilidad de sus fronteras, que significa el narcotráfico en especial desde América Latina, que por lo que ha construido y construye un muro que alienta el odio racial entre norteamericanos y los llamados hispanos, ex dueños del territorio sur y del territorio oeste de los Estados Unidos, y que ya en su mayoría son mayoría en estados como California, Texas y Florida, o la minoría más numerosa en estados como Nueva York, Chicago, Nuevo México, Arizona, por lo que los racistas ven a los hispanos como invasores, que es como nos calificó Donald Trump, y los supremacistas blancos, que incluso no han tenido ningún problema en acudir a masacres como la del Paso y a separación de niños de sus padres, a la deportación masiva, a las cárceles de confinamiento para intimidarnos. Pero el problema de las drogas no se resuelve por esta guerra contra las drogas, que en sí es un fracaso, y lo es, porque Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo, y estas drogas le han ayudado a desarrollar la inventiva, la creatividad, la genialidad, al mismo tiempo que ha perdido generaciones. Estados Unidos inventó la cocaína
así como Alemania inventó las anfetaminas y las usaron en sus respectivos ejércitos para crear los supersoldados en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam. Soldados que no sintieran o superaran rápidamente el agotamiento y la depresión. La cocaína fue un anestésico que dio origen a anestésicos como la silocaína y la procaína. Con esto, tenemos entonces una visión más o menos cercana de lo que está pasando. Hoy, Estados Unidos ha inventado y consume sus propias drogas, como la marihuana, de la que ahora es el primer productor mundial, luego que la persiguió desde los años 70, pero ya se la califica como medicamento y superalimento. Creó el crack, del que es el primer productor y consumidor mundial, pero ahora su droga favorita son los opioides, que es la principal fuente de ingresos del más rico industrial farmacéutico norteamericano, principal donante del Museo del Louvre y de la empresa Johnson & Johnson, que ha sido demandada por el estado de Massachusetts. Con esta idea, tenemos más o menos clara lo que es la mentirosa guerra contra las drogas que estamos viviendo y que nos confronta ahora con las FARC. Muchas gracias.